Bienvenidos. En este video vamos a continuar con una segunda parte de un problema que estamos atacando, que era el volumen D, en particular de asunto de los canecas o las canecas o barriles de vino, que fue un problema que habíamos visto que era un problema clásico que ha ocupado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. En particular es un problema adaptado al cálculo de Stewart de una variable trascendentes tempranas de James Stewart, la sección 6.2, el ejercicio 69. Lo he llamado B para recordarles que tenemos un video previo en nuestra lista de reproducción donde trabajamos dos verificaciones. Una con relación a una relación métrica que debe cumplirse para el barril, y la segunda frente al volumen, a la expresión para calcular el volumen generado a partir de la revolución de una parábola respecto al eje. Ya más adelante retomaremos un poquito la idea global. Bien, antes de presentar el video, entonces, de presentar en la forma de este video, lo que busca este video, vamos a hablar un poquito de la idea, y es que los primeros que trabajaron el asunto de la necesidad de los barriles o de las canecas y fueron los celtas. Parece que los pueblos celtas y algunos pueblos mediterráneos, ¿cierto? Del Mediterráneo, posteriormente, siendo en la zona del Mediterráneo, estaban muy interesados en mirar la forma de almacenar ciertas bebidas, en particular el vino. Estos pueblos celtas empezaron a desarrollar los primeros barriles, los primeros diseños de barriles a partir de maderas, que luego posteriormente fueron retomadas por el pueblo romano, que digamos es donde se formaliza de alguna forma lo que hoy conoceríamos como la industria vinícola. Bien, lo inicialmente es que ellos diseñaron unos elementos que llamaban las duelas. Las duelas históricamente son comparables a lo que hoy conocemos como un barril o una caneca, ¿cierto? Una caneca. Las duelas básicamente inicialmente se hacían en dos materiales, uno en cerámicas y otros en madera. Los de cerámica tenían un problema, y es que la cerámica era bastante frágil, en tanto que la madera puede aguantar un poco más los impactos. De hecho, las primeras duelas tenían formas muy diferentes a lo que hoy conocemos como un barril, ¿cierto? Entonces podía ser simplemente una jícara o un jarro, ¿cierto? Donde se le ponía aquí una asa o lo que llamamos en Colombia una oreja, ¿cierto? Una asa, una cosa donde agarrarla, o dos asas, para poderlas transportar cargándolas con fuerzas aquí aplicadas en los extremos de las orejitas, ¿cierto? Y lo transportaban el vino o el líquido que estuviese aquí dentro del recipiente. Entonces, este tipo de diseño fue bastante funcional durante un tiempo, pero se dieron cuenta que para transportarlo, por ejemplo, en barcos y en ese tipo de cosas, las pérdidas eran incalculables. Luego entonces desarrollaron lo que hoy conocemos como los barriles de vino o de líquidos en general. Vamos a ver que en nuestro problema surgen tres tipos de barriles. Y vamos a ver las ventajas que tienen uno sobre el otro, y por qué el asunto del diseño y la forma de los barriles como tal. Bien, entonces, ahora sí, hecha esta introducción, entonces procedo a recordarles el problema que hemos abordado hasta el momento. Como les digo, se encuentra en nuestra lista de reproducción, es el video previo dentro de esta lista de reproducción. Entonces, nos contaban que algunos iniciadores del cálculo, Kepler o Newton, volvieron el problema de determinar el volumen de los barriles de vino un problema matemático y un problema que inspiró el desarrollo de cierta parte de la geometría analítica. Kepler en 1615 produjo este libro, que es la estereometría Dolerium, que buscaba la forma de generar métodos para determinar volúmenes de barriles. Noten que no es un problema menor, es decir, es un problema que surge aplicado a la industria. De alguna forma alguien necesitaba resolver ese problema. Bien, una forma que surgió es que se aproxima la forma de los lados mediante el uso de unas parábolas. Entonces, por ejemplo, el barril clásico que tenemos aquí en esta imagen, ¿cierto? Noten que sería, ponemos aquí un eje, tendríamos aquí una parábola, un arco de una parábola. Aquí pondríamos un eje de simetría, ¿cierto? Haciendo la correspondiente eje X, eje Y. Aquí tenemos una parábola que en este caso, noten que dicen que es de la forma y igual a r menos cx cuadrado, y por simetría lo tomamos entre un punto que sería la altura medios del barril y menos h medios la altura del barril, para que entre menos h medios y h medios nos quede la altura completa del barrilito.
Como les digo, esto lo podemos analizar en el problema que está previamente propuesto dentro de esta lista de reproducción. Y allá asumimos que C era una constante positiva, he resaltado eso acá, y eso nos llevaba a este tipo de barriles. Esta demostración, probar que el radio en cada extremo del barril estado por R menos D, donde D es CH cuadrado sobre 4, donde C es esta constante, ¿cierto? La constante de acá, ya lo verificamos, ¿de acuerdo? Entonces los invito a que miremos el video. Entonces aquí lo que vamos es a mirar algunas conclusiones frente a una cosa, y es explorar, venga, ¿qué ocurre mediante software? ¿Qué ocurre si la superficie de revolución se obtiene cuando C es menor o igual que 0, donde C es una constante? Entonces básicamente tenemos tres casos: que C sea mayor que 0, que C sea igual a 0 o que C sea menor que 0. Ahí tenemos los tres casos. Entonces, para el primer caso, noten que aquí tenemos, para el primer caso, si tenemos que y es igual a r menos c x cuadrado, con este c positivo, el segundo término negativo. O sea que eso es una parábola que tiene vértice aquí a una distancia r, ¿cierto? Y abre hacia abajo. Y vamos a tomar un segmento de parábola comprendido entre menos h medios y h medios, que es lo que hicimos en el video que les comento. Entonces aquí tenemos menos h medios, y tomamos este arco de parábola comprendido en este sector, miramos la región y lo ponemos a girar en torno a este eje X, ¿sí? Esta región. Entonces tomamos un elemento de área, como vimos en el video previo, tomamos un elemento de área, lo ponemos a rotar, permítame, lo voy a hacer aquí rápidamente con un color clarito, tomamos un elemento de área aquí, lo ponemos a girar en torno, entonces fijamos la región simétrica, ¿sí? La región simétrica, y nos damos cuenta que evidentemente se genera este tipo de barril. ¿De acuerdo? Bien, ahora miremos qué ocurre, segundo caso, si C es igual a 0. Miren que si C es igual a 0, en esta expresión, si C es 0 nos queda que Y es igual a R. Claro, comprendido en este intervalo. Ah, pero Y igual a R es una constante, o sea que tendríamos una recta constante entre menos h medios y h medios. Y podríamos girar esta región en torno a este mismo eje X. Y noten que entonces si hacemos girar este elemento aquí, tenemos un elemento de área, lo mismo que historia, y tendríamos un cilindro de esta forma. O sea que realmente el cilindro sería un cilindro circular recto. Es un barril que es un cilindro circular recto. Una caneca como de aceite o de pintura, o las que usualmente manejamos, un tonel cilíndrico, circular recto. Y finalmente, entonces, miremos la tercera opción, ¿cierto? Entonces, la tercera opción es que C sea menor que 0. C sea menor que 0, C sea menor que 0, ¿cierto? C sea menor que 0. Entonces, si es menor que 0, noten que aquí tendríamos un negativo, con este negativo tendríamos un término que es positivo. O sea que realmente tendríamos una parábola que nuevamente tiene punto de corte aquí, pero que ahora abre hacia arriba, lo mismo entre menos h medios y h medios. Menos h medios y h medios. Entonces noten que al hacer girar esta región encerrada acá en torno al eje X, vamos a obtener un recipiente de esta forma. No confundir con un hiperboloide de una hoja, ¿sí? Porque realmente eso no es una hipérbola, es un arco de parábola que está girando en torno a un eje, pero la forma es, digamos que medianamente parecida. Bien, entonces miren que tenemos este tipo de recipientes. Entonces miremos el asunto acá. En conclusión, si C es mayor que 0 vamos a tener este tipo de barril, y miren el asunto del diseño. Resulta que este barril es sumamente fácil de transportar rodando. Y entonces los romanos empezaron a darse cuenta de ese tipo de cosas, que si está en la superficie de contacto, noten que idealmente esto tendría solamente un punto de contacto, ¿cierto? Claro, idealmente, sabemos que realmente muy seguramente no es un punto, pero es básicamente un punto de contacto, y entonces, y si digamos el centro de masa pasa por el centro del barril, o sea que realmente desde el punto de vista de la física, los torques que apliquemos aquí, ¿cierto?, van a producir rotaciones que se compensan respecto al eje de rotación, al eje de giro, y por lo tanto la rotación va a ser más sencilla. ¿Qué ventajas tiene esa forma de hacerlo? Pues que es fácil de transportar, ¿cierto? Aquí diría un factor que es el transporte, por un lado, y por el otro, que al rotarlo, el líquido o el vino en ese caso, ¿cierto? Al transportar, es fácil de transportar, pero además al ponerlo a girar fácilmente evitaba la formación de sedimentos evitados. Y eso hacía que el vino ganara una consistencia mucho más agradable,
pero además se dieron cuenta que cierto tipo de maderas, por eso los barriles no son de cualquier tipo de madera, ciertos árboles daban una madera que enriquecía el sabor del vino. Y entonces miren todas las ventajas que tiene. Ahora miremos qué pasa si el barril fuera con C igual a 0. Se forma una caneca, ¿cierto? Acabamos de decir que es una caneca. Entonces miren que si yo pongo aquí nuevamente la superficie de contacto, ya no es un punto el de contacto, ya va a ser un segmento. Idealmente, ¿no? Recuerden que eso es idealmente. Entonces tenemos aquí un segmento y eso me aumenta el rozamiento. Muy seguramente lo voy a poder transportar relativamente también con cierto nivel de facilidad, pero aumenta la resistencia sobre el piso, o sea que tendría que aplicar fuerzas mucho más grandes que las que aplicaba aquí para un mismo contenido del barril. Igualmente noten que desde el punto de vista del diseño, los diseños son creativos, dejan este tipo de superficies en este punto, a ambos lados, para que la gente pueda meter ahí las manos y equiparar la distancia y girarlo, y dejan este tipo de asas que claramente que entran también en contacto, pero que permiten que yo pueda ubicar mis manos para que el efecto de las fuerzas sean paralelos, o lo mismo ocurre aquí, mire. ¿Sí? Respecto al centro de masa, que pasaría por el centro del barril, o del tonel o de la caneca, en este caso se equiparan las fuerzas y por eso este tipo de diseños. Lo mismo aquí para poner las manos y transportarlo más fácilmente. Noten que el diseño no es una casualidad. Ahora miremos qué pasa si C es menor que 0. Entonces habíamos dicho que se forma este tipo de barrilito, ¿cierto? Tipo de barril. Y noten que este tipo de barril tiene varios problemas. Uno es que, pues, evidentemente, idealmente tendría solamente 2 puntos de contacto, si no estoy pensando idealmente. Pero resulta que aquí el centro de masa pasaría por acá y tendría que aplicar fuerzas en los extremos. Y si es demasiado largo, posiblemente las fuerzas no sean equiparables y empiece a girarse más fácilmente. Bien, entonces vamos a explorar el asunto con GeoGebra. ¿Vale? Vamos a mirar el asunto con GeoGebra. Permítanme acá. He hecho aquí una construcción en GeoGebra. Aquí está nuestro C. Noten aquí nuestro C. Ahí es mayor que 0. Y se forma el barril típico, ¿cierto? El barrilito típico. Ahí está nuestro barrilito. Entonces podemos cambiarle el radio, ¿cierto? Lo más grande, más pequeño, cambiar la altura del barril. Ok. Luego miramos qué pasa cuando se va al 0. Permítanme que mi motricidad no es muy buena. Ahí está. Y noten que se formó un cilindro circular recto. Porque evidentemente pues se forma un cilindro circular recto. El tanque que es nuestra caneca. Miren que aquí la superficie de contacto es una recta. Si ven la recta aquí en rojo, ¿no? Noten que cuando C es mayor que 0, solamente es un puntico. Habría aquí un puntico. Permítanme lo roto aquí. Voy a rotar este cilindro, este tonel, el barrilito. Vamos a rotarlo y vamos a ver que evidentemente pues el punto de contacto teóricamente desde el punto de vista matemático con el cuello sería único. Bien, entonces ahora miremos qué pasa cuando es menor que 0. Entonces, miren que cuando es menor que 0 se forma este tipo de barril. Entonces los inconvenientes que les comentaba, ¿no? Tienen algunos inconvenientes a menos que el diseño pues reduzca un poco ese inconveniente. Bien. También se desperdicia espacio, ¿no? Se desperdicia espacio para el almacenamiento. Son como otro tipo de dificultades que tiene. Bien, ahora bien, para el visitante, vamos a dejar una actividad aquí para el visitante. Permítame, volvemos entonces a la presentación. Y vamos a dejar aquí una actividad para el visitante. Entonces, la actividad para el visitante, ¿cuál va a ser? Va a ser considerar este barril. Es importante que observen los dos videos. Noten que aquí, si trazas una línea por el centro, esta altura, dado que los radios no son simétricos, muy seguramente la altura de aquí a aquí, digamos H1 y esta H2, no será simétrica. Entonces, noten que tendremos que construir una parábola muy particular, variando entre unos valores bien específicos para estos valores de acá, y construir un arco de parábola. Entonces, ¿cuál es la idea? Es calcular precisamente el barril de la figura, explore si satisface las indicaciones dadas en el diseño y estimar el volumen con lo encontrado y con lo que se propone, ¿de acuerdo? Algunos efectos prácticos desde el punto de vista del diseño es que desde el punto de vista real se consideran a veces dilataciones en la madera. Esas dilataciones son normales, son absolutamente normales y se estima que se pueden presentar dilataciones entre 1 a 3 centímetros en las medidas de los barriles. Entonces sería interesante también que midieran cuánto sería el valor mínimo y el valor máximo de dicha medida del barril. Así como hay dilataciones, pues las dilataciones podrían ser contracciones o dilataciones propiamente hechas, ¿cierto? Aumentar o disminuir las longitudes dadas. Muchas gracias por su visita, no olviden dejar sus comentarios, recomendarnos y seguir nuestra página, si a bien lo tienen, suscribirse a nuestro canal. Gracias.